Fuentes. Gracias, presidente. Estamos discutiendo un proyecto de ley para combatir la inseguridad ciudadana. Y en ese sentido, señor presidente, vemos en este texto que se trata de fortalecer la labor de la policía, la labor del Ministerio Público e incluso la labor del Poder Judicial. Pero hay una preocupación, señor, que se deja un poco de lado la labor de los abogados defensores. Si bien es cierto, la policía cumple un rol importante en la lucha contra el crimen y el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, defensor de la legalidad y de la sociedad, y a los jueces les corresponde impartir justicia y respetar los derechos humanos, veo en esta norma que la labor que van a desempeñar los abogados defensores se ve con limitaciones. Y eso es un tema que preocupa, porque afectar la labor de un abogado es poder atentar contra el debido proceso legal. La Constitución, señor presidente, establece que toda persona a la cual se investiga, se procesa o se le juzga, tiene derecho a contar con un abogado de su elección. Y eso lo define única y exclusivamente la persona que está siendo sometida al proceso. Sin embargo, en el Código Procesal Penal actual y en la modificación que se piensa incorporar, dice que si en alguna diligencia o actuación inaplazable la persona imputada no tuviera su abogado, en ese acto él tendrá que designar a otro. ¿Cómo lo va a hacer, señor presidente, si no tiene abogado? Y dice, si no lo designara, se le nombrará un abogado de oficio. Señor presidente, el derecho de defensa es de elección, no le pueden imponer un abogado. Además, aun cuando el abogado de oficio conociera, tendría que estudiar el expediente para poder defenderlo. Entonces, esa persona estaría en una situación de indefensión. Y cuando el propio Código Procesal Penal dice, si la diligencia no es inaplazable, le dan 24 horas para que escoja un abogado. En ese tiempo, ¿puede un ciudadano escoger un abogado de su elección? Más aún si el hombre está privado de su libertad y metido en un calabozo, ¿cómo va a hacer para escoger a su abogado? Si nadie lo visita, si para buscar un abogado tendría que conversarlo, ponerse de acuerdo en su honorario, decirle que lee el expediente, que se entere de qué son los cargos para poder defenderlo. Señor presidente, a mí me preocupa que el derecho de defensa se vea afectado. Yo soy abogado de profesión. Mi colega Martín Belaúnde ha sido decano del Colegio de Abogados. Nosotros sabemos lo que sufren los abogados para ejercer su profesión. Hay muchos colegas que no integran estudios, no integran asociaciones, litigan por su propia cuenta y a ellos les resulta difícil ejercer la profesión. Más grave aún le puede resultar al imputado, investigado, procesado, como le quieran llamar, que se encuentra privado de su libertad y no puede escoger un abogado. Señor presidente, yo quiero incidir en ese tema porque me parece que es muy importante que toda persona pueda contar con el abogado de su elección. No se trata de imponerle un abogado, porque eso sería solamente convalidar una diligencia. Sería lograr que venga un profesional para que firme y después se diga que sí estuvo presente un abogado que en realidad no pudo ejercer el derecho de defensa, no pudo leer el expediente, de repente no pudo deducir ninguna excepción, ninguna cuestión previa, no pudo hacer ninguna impugnación, no pudo de repente enterarse claramente de los hechos y ni siquiera conferenciar con su defendido. De repente ni siquiera pudo conferenciar, simplemente lo sentaron al costado y le dijeron usted firme y dé fe de que este señor tuvo un abogado. Y eso no es el principio del derecho de defensa, al contrario, eso es dejarlo en indefensión, eso es atentar contra la Constitución, contra los tratados internacionales de derechos humanos, contra las leyes vigentes, señor presidente, y eso creo que no lo podemos permitir. Por esa razón, señor presidente, a través suyo yo le pido a la presidenta de la Comisión de Justicia que evalúe esa parte relacionada al abogado defensor. No nos olvidemos, señor presidente, que en un proceso no solo hay que ayudar al policía, al fiscal y al juez, también hay que ayudar a la parte de la defensa, que es una de las más importantes para defender los derechos fundamentales, señor presidente. Y también no hay que olvidarnos que es necesario que en esta clase de normas hayan sanciones para los malos fiscales y para los malos jueces. ¿Qué hacemos con ellos, señor presidente? Acá en la norma dice, si un abogado no asiste, lo multan.
Si un abogado falla, lo sancionan. Pero si un fiscal no cumple la ley, ¿qué le hacen? Nada. Y si un juez no aplica correctamente la norma, ¿qué le hacen? Nada. Lo premian, lo felicitan, lo ascienden, lo nombran provisional en una instancia superior. ¿Qué es esto, señor presidente? Así que yo pido dos cosas puntuales, señor. Primero, fortalecer más el derecho de defensa, y segundo, que se incluya un artículo que también haya sanción para los malos fiscales y para los malos jueces, para esos que liberan delincuentes, para esos que otorgan incorrectamente beneficios, para esos jueces que no aplican la ley y que dejan que los violadores, asesinos, secuestradores, extorsionadores o criminales salgan a la calle. A eso también hay que apuntar, señor presidente. El día que logremos que algún juez vaya a la cárcel por prevaricar, ese día habremos dado un paso histórico en la defensa del Perú y en la lucha contra la criminalidad organizada. Muchas gracias, señor.